más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Federico García Lorca. La Organización Mundial de la Salud advertía que miles de personas en edad productiva ponían fin a su vida, en gran parte por presión económica, laboral y social. Se hablaba de una epidemia silenciosa, individuos sofocados por las expectativas, que se convencían de no ser lo suficientemente buenos, exitosos o atractivos. La sociedad exigía perfección, un buen empleo, un cuerpo atractivo, una familia estable, riqueza y reconocimiento. Bajo ese peso, muchos terminaron viviendo para complacer a todos menos a sí mismos. Y cuando la realidad no alcanzaba esos estándares inalcanzables, lo que quedaba era un abismo de desesperación. En medio de este escenario surge Isaac, un hombre atrapado en una rutina que lo consumía lentamente, rechazado, olvidado, herido por un pasado que nunca sanó. Día tras día escuchaba una voz en su interior, un susurro constante que lo atormentaba, empujándolo hacia actos oscuros y llenos de maldad, como si una sombra invisible dictara cada uno de sus pasos. Y es aquí donde inicia nuestra historia. Una historia que te mostrará hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando la desesperación se convierte en el único lenguaje del alma. La noche era espesa, casi sólida, como si cada sombra se aferrara al aire. Isaac estaba de pie frente a la entrada de una cueva. La abertura parecía un agujero negro en medio de la tierra. Un silencio sepulcral se deslizaba desde su interior como un aliento maldito. Su mirada, llorosa, oscilaba entre el miedo y la decisión. Las lágrimas marcaban surcos en su rostro demacrado, mientras su pecho subía y bajaba con la fuerza de un hombre a punto de quebrarse o de consumar lo irreparable. Isaac temblaba. No porque quisiera huir, sino porque sabía que lo que estaba a punto de hacer no tendría regreso. Y aún así, dio un paso hacia adelante. Ciudad de México, 1990. El ruido de los microbuses y el aroma a gasolina impregnaban las calles grises de la capital. Los rascacielos del centro contrastaban con los callejones llenos de vendedores ambulantes, como si la ciudad misma mostrara sus dos rostros, el del progreso y el de la miseria. Isaac, 35 años, caminaba todos los días rumbo a un despacho legal donde trabajaba como oficinista. 10 horas al día encerrado en un cubículo repleto de papeles que no significaban nada para él. Su vida laboral era una condena. Jefes que no perdían oportunidad de llamarlo incompetente, compañeros que lo veían como un simple burócrata reemplazable. En su interior ardía una herida más profunda que cualquier insulto. Isaac había soñado con convertirse en médico cirujano, salvar vidas, dejar huella. Pero los años, las malas decisiones y las expectativas ajenas lo habían encadenado a un escritorio. Con cada firma estampada en un documento, ese sueño se desvanecía, como humo en el aire. Más de una vez le prometieron un ascenso, un puesto mejor, pero lo único que veía era cómo el favoritismo y las sonrisas compradas decidían el futuro. Al simpático, al que hacía reír al jefe o a la chica atractiva que encajaba en la oficina se les abrían las puertas. A él, nada. Solo impotencia, frustración y la certeza de que nadie reconocería nunca su esfuerzo. Su vida personal era un reflejo del mismo fracaso. A sus 35 años jamás había tenido una pareja estable. El miedo al rechazo y la inseguridad cultivada desde la secundaria lo mantenían atado al silencio. Pero cuando conoció a Adriana, creyó que al fin había encontrado un respiro. Ella, 10 años menor, recién egresada de la licenciatura en psicología, era todo lo que él sentía que le faltaba.
Juventud, frescura, encanto. La realidad fue distinta. Adriana se convirtió en un tormento. En apenas 3 meses de relación, lo humilló de formas que él nunca había imaginado. Coqueteaba con otros frente a sus ojos, lo ridiculizaba en reuniones, le gritaba y lo rebajaba frente a desconocidos. Isaac, preso de su necesidad de afecto, lo soportaba todo. Ella era una experta en manipulación y él un blanco fácil. Adriana sabía quebrar su voluntad con palabras afiladas, obligarlo a transgredir sus propios límites hasta borrar cualquier vestigio de seguridad que quedara en su interior. Cada día Isaac se miraba al espejo y encontraba un hombre derrotado, un oficinista explotado, un soñador frustrado, un amante humillado. Un hombre que había dejado de vivir para sí mismo y lo hacía únicamente para complacer a los demás, aunque eso lo hundiera cada vez más en la miseria. La oficina olía a café recalentado y tinta de impresora. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Isaac tomó asiento en su cubículo. Frente a él, una montaña de expedientes parecía burlarse de su cansancio. Ese día no era como los demás. Su jefe lo había llamado la tarde anterior a su despacho. Isaac, si este mes no entregas resultados, el próximo no hay lugar para ti aquí. Ya no podemos cargar con tu mediocridad. Esas palabras se le clavaron como cuchillas. Todo el trayecto de regreso a su apartamento las escuchó en su cabeza una y otra vez hasta que se confundían con el ruido del tráfico. Ahora, sentado en la oficina, sentía que las paredes lo empujaban hacia adentro, que el aire era demasiado denso para respirar. La presión era inmensa. No se trataba solo de perder un empleo, era perder lo único que lo mantenía de pie, aunque lo detestara. Ser despedido significaba hundirse aún más en la vergüenza, volver a escuchar las voces del pasado que lo llamaban fracasado. Con cada carpeta que abría, sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en toda la oficina. Intentaba concentrarse, pero el zumbido en su cabeza era insoportable. No eres suficiente. Nunca lo fuiste. Jamás lo serás. Los demás empleados reían, hacían chistes, hablaban de salir después del trabajo. Isaac los miraba de reojo y sentía que cada carcajada era un recordatorio de su fracaso. El sudor le recorría la espalda bajo la camisa, mientras sus ojos se clavaban en el papel aunque no podía leer ni una línea. Y entonces, ocurrió. Un silencio repentino pareció cubrir la oficina, como si todos los sonidos hubieran sido arrancados de golpe. Isaac levantó la vista. Todo seguía igual. La gente charlando, el teléfono sonando, pero para él todo estaba mudo. En ese instante, entre el zumbido de su mente, escuchó claramente una voz, grave, susurrante, inconfundible. Si no puedes con esto, yo puedo enseñarte otra manera. Isaac se quedó helado. Nadie alrededor parecía haber escuchado nada. Intentó volver al trabajo, pero sus manos ya no respondían. El aire se volvió pesado, sus ojos se nublaron, y por primera vez sintió que algo, o alguien, estaba allí, muy cerca de él, observándolo.